Espero que el HBO se dé cuenta que su campeón que tiene no sirve. ¿Por qué tengo que hablar de él? ¿Por qué tengo que hablar de pendejos? ¿Por qué no puedo hablar de mí mismo? Simplemente chingue a su madre. Así de simple. En la historia del boxeo hay rivalidades y luego está el odio genuino. En esta rivalidad no se trataba de dinero, se trataba de orgullo, de clase social y de definir quién era el verdadero heredero de la gloria mexicana. Por un lado, Marco Antonio Barrera, el asesino con cara de bebé de la Ciudad de México, buscaba desesperadamente probar que no era un ídolo caído. Por otro lado, Eric el Terrible Morales, el guerrero invicto de Tijuana, hambriento de devorar al héroe establecido. No se miraban como atletas, se miraban como dos hombres que sabían que, para nacer como leyendas, uno de los dos tenía que morir esa noche, metafóricamente y quizás literalmente. La noche del 19 de febrero del año 2000, en el Mandalay Bay de Las Vegas, no se disputaba solo un cinturón de peso super gallo, se disputaba el alma y la corona del boxeo mexicano. Para entender esta guerra, primero hay que entender el vacío. Julio César Chávez, el gran César del boxeo, estaba en el ocaso de su carrera. México, un país que respira boxeo como religión, estaba huérfano de un rey absoluto. El trono estaba vacante y dos príncipes reclamaban la corona, pero no podían ser más distintos. Marco Antonio Barrera era el niño privilegiado de la capital, el abogado en potencia, el boxeador de manos finas que cenaba en mesa con mantel, pero cargaba con una cruz muy pesada. 2 derrotas con Junior Jones años atrás. Para la crítica, Barrera era mercancía dañada, un talento que se había roto ante la primera adversidad real. Su llamada a la aventura no era conquistar, era resucitar. Tenía que descender al infierno para demostrar que su corazón no era de cristal. En la otra esquina estaba el norte. Eric el Terrible Morales. Morales era el hambre, era el norte, Tijuana, la frontera, el polvo y la calle. Morales no veía a Barrera como un rival, lo veía como una ofensa personal. Para el Terrible, Barrera no merecía el respeto del guerrero, porque nunca había tenido que pelear por su comida. No era una pelea de estilos, era una guerra civil, los del norte contra los de la capital. Invicto absoluto, con un alcance de brazos que parecía antinatural y una arrogancia que solo tienen los que nunca han conocido la derrota. Morales despreciaba a Barrera, lo veía como un producto de marketing, un niño rico jugando a ser un rudo. Su misión era simple: exponerlo. El conflicto estalló en una cascarita de fútbol años atrás. Morales se burló de Barrera. Barrera defendió a su gente. Ahí nació el odio. Morales llamaba a Barrera el fresa y sirvienta. Barrera llamaba a Morales analfabeta. Si no mal recuerdas, salimos de pleito en el Otomí. Cuéntanos. Pues estabas de nena, era muy picudito el vato. Era muy picudito el vato, siempre estaba echando pleito. Y una vez entrenamos entrenamos pues de chilaquil, entonces ya saben cómo se ponen fieras. Y entonces estábamos en la ciudad en el centro ceremonial Otomí entrenando. Y entonces fuimos en el albergue 2, estaba la canchita de fútbol. Y nos topamos y quedamos de ir a jugar fútbol, ¿no? Jugamos los equipos, salimos de pleito. Nos calentamos y salimos de pleito nosotros dos y nos dijimos cosas y los equipos nos agarraron, si no mal recuerdo. La mesa estaba servida para un desastre. La prensa alimentó esta narrativa venenosa que caló hondo en la psique de los peleadores. Morales atacó la masculinidad y el origen de Barrera sin piedad. Lo llamaba maricón, burlándose de sus estudios y de su forma de hablar. Para Barrera, esto dejó de ser personal. El conflicto interno era brutal. Debía mantener la cabeza fría de un técnico, pero su sangre le pedía una pelea callejera para defender su honor familiar. El mundo de las apuestas y los expertos estaban en contra de Barrera. Nadie creía que pudiera aguantar la pegada y el ritmo de Morales. Durante el campamento, el fantasma de sus derrotas pasadas lo acechaban. ¿Y tenían razón? ¿Y si realmente tan joven su tiempo ya había pasado? Barrera tuvo que reconstruirse mentalmente desde cero. Entrenaba con una rabia silenciosa, aislado, lejos de los reflectores que antes amaba.
el momento de mayor tensión antes de los guantes, en la ceremonia de pesaje, la atmósfera era irrespirable. Hubo promesas de violencia. Morales miraba hacia abajo a Barrera con su diferencia de estaturas. Sonreía con suficiencia. Barrera con el rostro de piedra. La comisión del boxeo estaba en alerta máxima. Ya no había vuelta atrás. La diplomacia había muerto. Llega la primer pelea. Suena la campana. Y lo que siguió no fue un combate de boxeo. Fue una obra de teatro en 3 actos escrita con sangre, del round 1 al 4. Desde el primer segundo el guión se rompió. Se esperaba que Morales, el fajador de Tijuana, fuera al frente y que Barrera, el técnico, boxeara hacia atrás. Ocurrió lo imposible. Barrera, herido en su orgullo, salía a buscar a Morales. Se metió en la guardia del tijuanense, aceptando el fuego cruzado. Morales sorprendía. Tuvo que boxear a la distancia, usando el jab como una lanza. En el cuarto asalto, una derecha de Morales sacudió a Barrera, recordándole al mundo por qué le decían el terrible. Pero Barrera no se dobló, sonrió y pidió más. En el quinto round, esta fue la tormenta perfecta. Este asalto merece un lugar propio en la historia del boxeo. Fue aquí donde la táctica desapareció y solo quedó el instinto. Olviden la defensa. Durante 3 minutos intercambiaron golpes de poder sin pausa. Morales conectaba combinaciones largas. Barrera respondía con ganchos al hígado que hubieran derribado a un caballo. El público en el Mandalay Bay estaba de pie, en un estado de histeria colectiva. Olvidaron la técnica, olvidaron a sus madres, se pararon en una baldosa del ring y decidieron quién moría primero. No había defensa, solo la voluntad suicida de conectar más fuerte que el otro. El sonido en el ambiente cambió, ya no eran gritos de emoción, eran gritos de terror, al ver la violencia desmedida que 2 seres humanos podían infringirse por puro orgullo. Llega el round 6 al 9. En este round se hizo visible el desgaste pero también la voluntad. La segunda mitad de la pelea fue una prueba de resistencia humana. El rostro de Morales comenzaba a inflamarse, la nariz de Barrera sangraba. En el octavo y noveno round, Barrera parecía tomar el control, cortando el ring y asfixiando al tijuanense. Morales, acostumbrado a que sus rivales cayeran, se encontraba por primera vez ante un muro que devolvía los golpes con más fuerza. La narrativa de Barrera está acabado se desmoronaba con cada gancho de izquierda. Del round 10 al 11, esto se fue al borde del abismo. El cansancio era visible, pero el orgullo era más fuerte. Morales, sintiendo que la pelea se le escapaba, sacó fuerzas de reserva en el 10º round, lanzando una lluvia de golpes desesperados. Barrera, estoico, aguantaba y contragolpeaba. Era una danza macabra de agotamiento y coraje. En el último round, el round 12, surgió la caída y la controversia. El clímax dramático llegó en los últimos suspiros. Ambos salieron a matar o morir. Entonces ocurrió. Barrera lanzó un ataque y en un movimiento confuso, el referee contó la caída. Fue un error de juicio, un resbalón, pero en las tarjetas eso significaba un punto menos, un punto vital. Se levantó no con miedo, sino con una incredulidad y furia, terminando el combate lanzando golpes al aire mientras sonaba la campana final. El veredicto.
La decisión fue dividida. Un juez vio ganar a Barrera, los otros dos a Morales. Eric Morales conservaba su invicto y unificaba los títulos del CMB y de la OMB. Pero esa noche las matemáticas de las tarjetas fueron irrelevantes. La multitud abuchó el resultado, pero no por odio a Morales, sino por amor a la actuación de Barrera. Marco Antonio Barrera perdió la pelea en los papeles, pero ganó algo mucho más valioso: respeto, recuperó su nombre. Esa noche el niño rico murió y nació un guerrero de leyenda. Demostró que podía ir al infierno y regresar de pie. Por su parte, Morales demostró que su quijada era de granito y que su corazón era tan grande como su mismo orgullo. Esta pelea fue nombrada como el combate del año por la revista The Ring, y con justa razón. No solo definió la carrera de ambos, sino que inauguró la trilogía más importante de la historia del boxeo mexicano moderno, y el odio, lejos de terminar, tras esa decisión polémica, se había multiplicado. Eric Morales se llevó el cinturón, pero Barrera se llevó el respeto de un país entero. Todos sabían que había ganado, menos los 3 ciegos que sumaron los puntos. Barrera bajó del ring jurando venganza, pero sabía que para ganarle al terrible en la revancha, tenía que traicionar su propia sangre y dejar de pelear como mexicano para pelear como un fantasma. No sé la verdad que hay que hacer en Las Vegas para poder ganar. Esa es la segunda pelea que me pasé. Yo creo que la gente es el mejor juez. Barrera se tragaría su orgullo para recuperar su trono. Espero que el HBO se dé cuenta que su campeón que tiene no sirve. Le robaron la primera pelea, todo el mundo lo vio. Marco Antonio Barrera había sido despojado contra Eric Morales en una guerra sangrienta. Pero la verdad, con todo respeto, ustedes peleones que se aventaron. ¿Quién ganó, Julio? ¿Mande? Las peleas entre ellos, ¿quién ganó? Para ti. Para mí la agarró las 3 Barreras. Yo la vi así. A ver, la primera se la dieron a Morales y yo la vi para Barrera. La segunda se la dieron a Barrera y era para él. Yo así la vi y te lo dije a ti. Sí, tu programa. Y la tercera, pues, lógicamente, la ganaste tú. Está bien fácil. ¿Sí? No te voy a decir algo, nomás te voy a decir algo. Lo que pasa es que Marco, más colmilludo, ¿me entiendes? En el sentido este. Eric, con todo respeto, un poquito más. ¿Sabes por qué? Porque te peleaban muy bien los dos minutos. Y esta aprovechaba los últimos 15, 20 segundos. Y es ahí donde los jueces los impresionaba. Pero realmente a veces te ganaba el round. Ahora, 2 años después, llegaba la revancha, pero Barrera ya no era el mismo. Aquí entra un personaje secundario, Naseem Hamed, el príncipe británico que nadie podía vencer. Barrera, en el 2001, dio una clase maestra de boxeo y humilló a Hamed, volviéndose una superestrella global también. The Cesar Soto bout in Detroit as Barrera is either pulled down by big left hand by Barrera inside, stuns. Figure out how can he get it. I think Barrera has already shown with his chin, one left hand won't do it. That's true. Barrera ya no era solo un fajador, ahora era un maestro estratega bajo la tutela de Rudy Pérez. Morales seguía ganando, pero se veía menos invencible. La revancha era obligatoria, esta vez en peso pluma. Marco Antonio Barrera vivió 2 años con una espinita clavada en la garganta, pero era solo la derrota de un récord. Era la sensación visceral de haber sido robado a plena luz del día en Las Vegas. La primera pelea fue una guerra que él sintió haber ganado con sangre, pero que perdió con tinta en las tarjetas de los jueces. Para Eric Morales, la victoria fue dulce pero incompleta. Sabía que el mundo lo veía como un falso rey, mientras la sombra de Barrera seguía respirándole en la nuca. El 22 de junio del 2002, en el MGM Grand, no se buscaba solo un cinturón, se buscaba corregir un error, pero el destino tiene un sentido del humor muy retorcido. A veces, para equilibrar la balanza, se comete una segunda injusticia. El mundo entero pedía a gritos sangre. Los fanáticos compraron su boleto esperando ver la segunda parte de una masacre callejera, pero querían ver a 2 hombres destruirse de nuevo. La prensa mediática era aplastante. HBO y los promotores vendían la pelea como la Guerra Civil 2. Morales, sintiendo la obligación de dar espectáculo,
vehículo, se preparó para una colisión frontal. No contaba con que su oponente no acudiría a la cita de la violencia gratuita. Todo esto alimentaba el odio y estaba más vivo que nunca. En la conferencia de prensa, Barrera soltó un golpe a traición a Morales. El ambiente ya no era normal, el ambiente era completamente tóxico. Antes de salir, la tensión era palpable, pero silenciosa. No hubo los gritos de la primera vez, hubo miradas de hielo. Morales se veía relajado, quizás demasiado. Barrera lucía concentrado, como un hombre a punto de desactivar una bomba. Sabía que pasara lo que pasara, esa noche definiría quién sería la cara del boxeo mexicano para la siguiente década. Cuando sonó la campana, el guión que todos esperaban fue arrojado a la basura. Del primer round al tercero, el público se quedó mudo. En lugar de correr, Barrera salió boxeando, utilizó el ring completo, moviéndose lateralmente, entrando y saliendo con una precisión quirúrgica. Morales lanzaba golpes al aire esperando encontrar un cuerpo que ya no estaba allí. Barrera conectaba jabs secos y rectos de derecha, punteando, sumando, frustrando al terrible. Fue una clase magistral de boxeo, pero no la guerra que la gente pagó por ver. Entre el round 4 al 6 fue el despertar del terrible. Morales, dándose cuenta de que estaba perdiendo el duelo de ajedrez, decidió patear el tablero. Empezó a presionar con violencia, cortando el ring y obligando a Barrera a retraerse en las cuerdas. Aquí vimos destellos de la primera pelea. Morales conectó derechas poderosas que sacudieron la cabeza de Marco. El asesino con cara de niño tuvo que apretar los dientes y aceptar el intercambio por momentos, recordando que, bajo la estrategia, seguía siendo un peleador de raza. Entre el round 7 al 9 ocurrió el duelo de voluntades. La pelea se volvió sucia. Morales, frustrado por la defensa de Barrera, buscaba el golpe del knockout desesperadamente. Barrera, mostrando una disciplina de hierro, respondía con ganchos al cuerpo que frenaban el ímpetu del tijuanense. En el séptimo asalto hubo un choque, un recordatorio de lo cerca que estaban del caos. Morales parecía el agresor, el que proponía la pelea, mientras Barrera era el que controlaba. Era la clásica disputa. ¿Quién gana? ¿El que golpea más fuerte o el que golpea más limpio? Del round 10 al 12 se comenzó a cocinar la controversia, los llamados rounds de campeonato. Morales, sintiendo que la pelea estaba cerrada, se lanzó con todo. Barrera, quizá confiado en su boxeo o quizás cansado, bajó un poco el ritmo. El round 11 y 12 fueron intensos, con Morales cerrando fuerte, conectando combinaciones que levantaban al público. Al sonar la campana final, la sensación en la arena era ambigua. Muchos expertos, incluidos los comentaristas de televisión, sentían que la agresión de Morales había superado la técnica de Barrera. Otros tantos sentían completamente lo contrario. El veredicto:
Y entonces el destino jugó su carta final, decisión unánime. La ironía fue brutal. En la primera pelea, Barrera merecía ganar y perdió. En la segunda pelea, donde muchos vieron ganar a Morales por su agresividad y control de ritmo en la segunda mitad, los jueces le dieron la victoria a Barrera. Fue como si los dioses del boxeo hubieran decidido equilibrar las cuentas, no basándose en lo que pasó esa noche, sino basándose en la deuda pendiente que había quedado 2 años atrás. Justicia poética, dijeron algunos. ¡Robo!, gritaban otros tantos. Esta segunda pelea nos enseñó una lección valiosa sobre la vida y el deporte. El éxito no siempre llega cuando eres más espectacular, sino cuando eres más inteligente. Barrera demostró que podía reinventarse, que no era un peleador unidimensional. Morales probó el amargo sabor que Barrera había conocido 2 años atrás, la impotencia de hacer todo bien y aún así perder ante los ojos de los jueces. El destino tiene un humor macabro. En la primera le robaron a Barrera, en esta segunda muchos dicen que le robaron a Morales. El marcador se encontraba 1-1, pero nadie estaba feliz. El boxeo estaba roto, se necesitaba un juicio final, una tercera noche para desempatar la historia, donde ya no pelearían por dinero, sino para ver quién quedaba de pie. Y el público estaba más dividido que nunca. Él me dijo una grosería, no me acuerdo en qué round me empezó a decirme la pelas, no sé qué se deba a eso, pero no perdimos la calma y seguimos boxeando como estuvimos estudiando. Aquella vez yo presioné, yo hice el trabajo. Esta vez yo volví a hacer el trabajo, yo presioné, yo fui adelante tirando golpes. Creo que, como te digo, las cosas pasan. ¿Qué puedo hacer yo? Uno a uno, empate técnico en esta historia. Barrera y Morales se habían dado 2 palizas monumentales y el mundo seguía discutiendo quién era el mejor boxeador mexicano. Había llegado la hora de la verdad. La trilogía tenía que cerrarse con puño y sangre. Era noviembre del 2004. El marcador se encontraba parejo para ambas partes. La primera pelea fue un robo para uno. La segunda, una decepción técnica para el otro. El mundo no necesitaba otra pelea, necesitaba una sentencia definitiva. La rivalidad entre Marco Antonio Barrera y Eric el Terrible Morales había trascendido el deporte. Ya no se trataba de dinero, ni siquiera de cinturones de peso superpluma. Se trataba de algo mucho más peligroso. Se trataba de tener la última palabra. Esa noche en el MGM Grand, el aire no olía a espectáculo, olía ajuste de cuentas. Uno de los dos saldría como el rey indiscutible de su generación. El otro condenado a ser el segundo mejor. Ya no eran los jóvenes hambrientos del 2000, eran veteranos con un cuerpo castigado, hombres que conocían el precio exacto de la gloria, porque ya lo habían pagado con su propia sangre. El conflicto interno de Barrera era la validación. Sentía que la historia le debía esta victoria para limpiar de una vez por todas cualquier duda sobre su superioridad. Quería cerrar el libro de Morales que se negaba a terminar. Para Eric Morales la llamada era física. El Terrible estaba peleando no solo contra Barrera, sino contra su propia biología. Subir de peso, mantener la velocidad y sobre todo mantener el fuego interno cuando ya eres millonario y famoso. Ese es el desafío más grande para un campeón. Su orgullo tijuanense no le permitía aceptar que un capitalino pudiera ser mejor que él. Era una cuestión de identidad territorial. Si en la segunda pelea hubo tensión fría, aquí el volcán entró en erupción. En la conferencia de prensa no hubo palabras, pero ¿cómo pides calma a 2 hombres que nacieron para destruirse? Para Morales, dar el peso en la balanza fue un calvario. Su cuerpo, naturalmente más grande, se revelaba. Cada gramo perdido era un gramo de alma que se dejaba en el sauna. Llegó al pesaje seco, con los pómulos marcados, una señal de debilidad que Barrera, con ojos de depredador, notó al instante.
El peso histórico era aplastante. Muy pocas trilogías en la historia del boxeo llegan al tercer capítulo con el interés del público intacto. Ali contra Frazier, Gatti contra Ward. Barrera y Morales sabían que si daban una pelea aburrida, mancharían su legado. La presión no era solo por ganar, era dar un espectáculo digno de sus propias leyendas. Tenían que superar sus propias obras maestras anteriores. La noche del 29 de noviembre, el mundo se detuvo por completo. Suena la campana y entre el primero y el cuarto round fue el choque de dos mundos. Desde el inicio quedó claro que esta sería la mejor pelea de las tres en términos técnicos. Barrera salió decidido a establecer su jab rompiendo el ritmo de Morales, pero el Terrible no vino a pasear. A pesar del sufrimiento del peso, Morales soltó las manos con una velocidad aterradora. Fue un intercambio de artillería pesada donde cada golpe llevaba una dedicatoria personal. En el segundo round, la nariz de Morales, ese blanco eterno de Barrera, comenzó a sufrir de nuevo. Entre el round 5 y 8, la marea comenzó a cambiar. Aquí es donde la preparación de Barrera brilló. Marco Antonio empezó a encontrar algunos imposibles, conectando ganchos de izquierda que cortaban la respiración de Morales. El Terrible, valiente hasta la imprudencia, absorbía el castigo y sonreía, invitando a Barrera a la guerra. Pero Barrera no cayó en la trampa emocional. Esta vez golpeaba y salía, golpeaba y giraba. Estaba desmantelando al gigante paso a paso. Entre el round 9 y el 11 surge el corazón de estos dos guerreros. Morales, sabiendo que estaba atrás en las tarjetas, invocó a los espíritus de la primera pelea. En el round 11 desató una tormenta, arrinconando a Barrera y descargando todo lo que quedaba en el tanque. Barrera, lejos de huir, se plantó. Fue un minuto de violencia pura que hizo llorar a los puristas del boxeo. No había defensa, solo voluntad. Dos hombres negándose a caer, sostenidos únicamente por su orgullo. En el último round, el round 12, los últimos 3 minutos de su historia juntos, cansados, golpeados, con los rostros deformados por la hinchazón, se abrazaron en un último intercambio de golpes. Al sonar la campana final, no hubo gestos de victoria inmediata. Hubo una especie de colapso mutuo. Se miraron, quizás por primera vez, no como enemigos, sino como sobrevivientes de un mismo naufragio. El veredicto.
Barrera se llevó la decisión mayoritaria, 2-1 en la trilogía. Había ganado la guerra civil y con él el respeto no solo de él, sino de un país que vio una trilogía completa en donde ambos se convirtieron en leyendas absolutas. Podríamos terminar esta historia aquí, con el brazo de Barrera en alto y Morales caminando hacia la sombra, pero el destino es el mejor guionista de todos. Tenía un epílogo preparado que nadie vio venir. Dicen que nadie conoce a un soldado mejor que el enemigo que le disparó desde la otra trinchera. Pasaron los años, el retiro llegó para ambos, la adrenalina se disipó y el silencio del retiro empezó a sonar más fuerte. Y entonces ocurrió lo imposible. El odio que había sido el combustible en sus vidas se evaporó. ¿Y qué quedó en su lugar? Quedó el respeto. Hoy esos dos hombres que prometieron destruirse se sientan frente a frente ante las cámaras, no con guantes, sino con un micrófono. En su podcast Un Round Más, ya no se lanzan golpes, se lanzan anécdotas. Verlos reírse de cómo se odiaban, ver a Barrera imitando a Morales y a Morales bulleándose amistosamente o cordialmente de Barrera, es el cierre perfecto que ninguna película de Hollywood podría haber escrito. Pues hablar un poco de chismes, artistas, otros deportes que no sabemos, política no, porque nos va a ganar aquí el Terrible Morales, pero pues adelante, señorón Terrible Morales. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Se dieron cuenta de una verdad universal. Nadie, absolutamente nadie, entenderá a Marco Antonio Barrera tanto como lo hace Eric el Terrible Morales, y nadie entenderá a Eric Morales tanto como lo hace Marco Antonio Barrera. Esta trilogía no solo nos dio sangre y espectáculo, nos enseñó que el odio deportivo es muchas veces la forma más agresiva de respeto. Fueron Batman y el Joker del boxeo mexicano, dos caras de la misma moneda que necesitaban chocar para brillar. Y gracias a ellos, el boxeo mexicano nunca volvió a ser el mismo. Su historia nos enseña que nuestros mayores enemigos pueden ser en realidad nuestros mejores maestros, y a veces, después de la guerra más brutal, la única persona capaz de entender tus propias cicatrices es quien te las hizo. Esto fue la trilogía de Marco Barrera y el Terrible Morales, 3 noches de odio que transformaron a dos leyendas del boxeo mundial. Gracias por darle clic y llegar hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides darle like, de suscribirte al canal si es que aún no lo haces. Estamos próximos a llegar a los 1000 suscriptores y gracias a ti que me has seguido desde el inicio por eso. Por aquí arriba te voy a estar dejando 2 videos que también te pueden interesar muchísimo, y sin más que decirte, yo me despido de ti y te digo hasta el próximo video. Bye.